corto, vamos a ir a la palabra. Vamos a buscar en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 8. Y si ya lo tenemos, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Mas me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Y en esta hora vamos a hablar de no volver a la vieja vida. De no volver a la vieja vida, hermanos. ¿Por qué volver a la vieja vida? ¿Verdad? Si eso es como volver con una persona, vamos a poner un ejemplo, como volver con una persona, sea hombre o mujer, que usted estuvo antes y esa persona lo hizo sufrir o la hizo sufrir y usted quiere volver nuevamente con esa persona, que ya la había dejado. Pero usted quiere volver nuevamente con esa persona sabiendo o a sabiendas de que si usted sufrió, va a volver a sufrir. Va a volver a sufrir. Amén. Amén. Y en esta ocasión les dice Pablo a los Gálatas, les dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y es que en este libro, hermanos, de los Gálatas, estaba pasando algo, se puede decir de que algo serio, porque los Gálatas, siendo conocedores de la palabra del Señor, estaban volviendo nuevamente a la vida que habían dejado, o estaban escuchando mensajes que no tenían que escuchar. Y muchos estaban regresando a la vieja vida. Incluso Pablo dice: estoy maravillado, Gálatas, de que tan pronto se hayan vuelto atrás. Y este es algo, hermanos, algo que estaba pasando en ese tiempo. Pero es algo que no solamente pasa en ese tiempo, sino que pasa también ahora. Amén. Y seguirá pasando hasta que Cristo venga. Y eso es algo grave, es algo grave. Porque si nosotros, habiendo conocido la verdad, y que venga alguien y nos diga: mira, es que no es así, es que es a este que tenés que adorar. O mira, es que ahí te están mintiendo. Amén. Y tienes que creer a esto sí es real, mira. A ese Dios que tú adoras, ese Dios, ¿quién lo ha visto? Nadie lo ha visto, pero esto que sí lo ve, este sí te puede salvar. De cierta manera, ese era el problema que estaba pasando con los Gálatas. Y por eso es que les dice aquí: ciertamente en otro tiempo, cuando todavía no habían conocido a Dios, cuando todavía no habían conocido a Cristo, les dice: no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Verdad? Amén. A los que por naturaleza no son dioses. O sea que antes, lo que le quiere decir Pablo es que
tenían costumbres, como las costumbres que usted y yo teníamos, o las costumbres que usted y yo tenemos, que no le agradan a Dios. Amén. Entonces estos Gálatas tenían esas costumbres donde adoraban dioses que por naturaleza pues, no tienen poder. No tienen poder. Amén. Y él les dice, servías a los que por naturaleza no son, más ahora, conociendo a Dios, oiga bien, más ahora conociendo a Dios, pero luego dice, continúa diciendo, más bien siendo conocidos por Dios, porque cuando venimos, hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, somos conocidos por Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él nos escogió primero a nosotros que nosotros a Él. Amén. Entonces no es que nosotros lo descubrimos o que nosotros decidimos ir por Él. No, Él se dejó ver, se dejó mostrar. Él vino y se dejó querer. Y Él fue quien nos buscó primero. Y dice aquí, más bien siendo conocidos por Dios, siendo vosotros conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis, dice, de nuevo a los débiles y pobres rudimientos? ¿Cómo es posible, Gálatas, que ustedes se estén volviendo nuevamente a las viejas tradiciones que tenían? Amén. A las tradiciones de papá y mamá, a las que todavía hay algunos todavía están esclavizados. Porque, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice a veces la gente? Cuando, fíjese que ya me ha pasado a mí que yo le he preguntado a muchas personas que si conocen de Dios, que si conocen de la palabra, y ellos me han dicho que sí. Pero cuando uno empieza a indagar más, uno se da cuenta que no saben nada. Y luego terminan diciéndole a uno, no, pero es que yo soy de esto, o yo soy de aquello, pero yo no es que vaya, soy porque a mí mi papá me llevaba cuando estaba pequeño. No sé si me está entendiendo. A mí mi papá me llevaba cuando estaba pequeño, entonces yo por eso soy de aquí, soy de allá. Eso es lo que muchos dicen. Amén. Las viejas costumbres, las viejas tradiciones. Cuando éramos esclavos y celebrábamos muchas cosas. La Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre. Que teníamos esas tradiciones bien arraigadas, ¿verdad? El Día del Amor y la Amistad. Amén. ¿Ah? Yo sé que ya van a decir, ya está hablando de la Navidad, ya está hablando de esto. Son costumbres. Costumbres que no están aquí. No están aquí. Pero nosotros las hemos hecho propias y esas costumbres, y esto que solo le he mencionado esas, porque tradiciones y costumbres hay muchísimas. Y son costumbres que a veces no nos podemos despegar de ellas. Y siendo así, que no nos podemos despegar de ella, no podemos entregarnos completamente al servicio del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una parte de nosotros que está todavía arraigada a las viejas costumbres. Y Pablo les dice, en otro tiempo, cuando ustedes adoraban a dioses que por naturaleza no eran nada, pero ahora dice que has conocido a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es posible que vuelvan a la vida antigua, como dice aquí, a los débiles y pobres rudimientos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Es el ejemplo que yo le estaba poniendo al principio de que cuando lo deja, sea mujer o sea hombre, y le dio tantos problemas,
se separó de esa persona, pero se volvieron a encontrar y usted quiere volver nuevamente, sabiendo que sufrió maltrato, pero usted quiere regresar allí. ¿Pero por qué es? Porque todavía siente algo allí, ¿no? Todavía siente algo ahí por aquella persona y quiere volver a pesar de que usted sufrió, a pesar de que sufrió. Así es lo que les está diciendo Pablo. ¿Cómo es posible que ustedes, conociendo a Dios y que Dios los libertó, que Dios les abrió los ojos espirituales, cómo es posible que Él vino a entregar su vida por ustedes, ustedes vuelvan nuevamente a la vida miserable que tenían, a volverse a esclavizar? Amén. Estoy maravillado de eso, dijo Pablo. Vea lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Sí, del 1 lo vamos a leer. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, hablando de Cristo, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos ¿en qué? En esclavitud, bajo los rudimientos del mundo, bajo los preceptos del mundo, bajo las tradiciones del mundo, bajo las costumbres del mundo, bajo la enseñanza de nuestros padres, que muchas veces estaban más perdidos que una cabra en un montarrascal, como dicen allá en mi país. Y esas costumbres fueron metiéndolas en los hijos. Y esas mismas costumbres que le metieron a usted cuando era niño, esas mismas costumbres usted le va metiendo a sus hijos. Amén. Pero ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces no leemos la Biblia, hermanos y amigos. Eso es lo que pasa, que muchas veces no leemos y solo nomás nos dejamos llevar. Solamente nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Está bien, usted me puede traer un cuento y todo lo que usted quiera. Pero vamos a ir aquí y vamos a comprobar si es verdad. Porque esta es la mejor prueba que hay. Aunque muchos lo nieguen. Lo niegan, pero no tienen suficiente prueba como desmentir. Si es así la palabra, ¿verdad? Sí. O sea, no pueden decir que no es cierto lo que está escrito aquí en este libro. Yo le voy a decir algo, mire, ¿qué es lo que pasa con la Biblia? ¿O qué es lo que pasa con lo que acontece en todo lo de la Biblia? Han habido eventos en el mundo, en diferentes partes del mundo, de hombres, de sucesos, diferentes cosas han pasado. Hombres que han hecho grandes experimentos, hombres que han sido reconocidos, o sucesos que han pasado, catástrofes que han pasado. Ponga atención a lo que le voy a decir. Y han sido conocidos por cierta parte del mundo, no en todo el mundo. Porque si yo le dijera a usted, o si yo le preguntara a usted, ¿quién fue el que creó la bomba atómica? ¿Usted me dijera? Hay muchos que no saben. Hay muchos. Nomás le estoy poniendo un ejemplo. Hay muchos que no saben. ¿Quién fue el inventor? El famosísimo Oppenheimer. Y así han habido casos. Pero yo le pregunto, ¿quién no sabe de la existencia de Cristo? ¿Quién? Dígame usted. ¿Quién no sabe cómo se llama este libro?
¿quién no va a saber quién fue el autor de este libro? Todo el mundo lo sabe. Donde quiera se sabe. Por eso le digo yo que nadie puede negar la existencia de Cristo. Nadie lo puede negar. Pero bien, me estoy desviando del tema. Pero dice aquí, ¿verdad? Estábamos leyendo el 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oiga bien, fuimos adoptados como hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando venimos y reconocemos a nuestro Dios como nuestro Creador, como nuestro Salvador, dejamos de ser esclavos de la vida pasada. Dejamos de tener los ojos cegados y abrimos los ojos espirituales. Pero ¿qué pasa cuando nos queremos nuevamente volver? Porque mire, yo le voy a decir algo. Hay personas que recién llegan a los pies de Cristo, se convierten y todo, y está bien. Pasan un mes, 2 meses, pero ya cuando llegan unos 5 meses como que quieren volver nuevamente. Hay personas que tienen 5 años de estar supuestamente en el Evangelio, pero de repente vuelven nuevamente al mundo, a la vida esclavizada que tenían. Hay personas que tienen 10, 15, 20 años de ser cristianos, pero luego, por X razón, vuelven nuevamente a la esclavitud del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Será porque nunca conocieron a Cristo de verdad o nunca se entregaron de verdad? Entonces Pablo les está diciendo aquí, cuando éramos esclavos y venimos a Cristo, somos hijos adoptivos y dejamos la esclavitud. Pero luego dice aquí en el versículo 8 del capítulo 4, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible que te quieras volver a la miserable vida que tenías? Esa es la pregunta, la está haciendo Pablo. Oiga bien, y dice el 10, guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Como cuando va a venir Navidad, como cuando va a venir el día del amor y la amistad. Unos dicen el día de San Patricio, el día de la madre, el día del padre, el día del pastor, dicen varios también. Imagínense, el día del pastor. ¿Y cuándo vamos a celebrar el día de Cristo? Es la pregunta. Porque yo le voy a decir algo sin que se me ofenda a nadie, ¿verdad? El pastor no dio la vida por mí, fue Cristo. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a celebrar el día de Cristo? No sé a cuántos me estoy echando de enemigo, pero hermanos, son costumbres que tenemos. Yo sé que tal vez algunos van a decir, hermano, pero eso no es malo. No es malo, pero tampoco
podemos tener esa costumbre arraigada de que tal día vamos a estar esperando tal evento. No sé si me entiende. Amén. O así como esperamos esos días, así deberíamos de esperar la venida de Cristo. ¿Cuántas personas no se preparan para el tiempo del amor y la amistad? ¿Ah? Antes que llegue el famoso 14. ¿Cómo esperan ese día? Pero yo le pregunto a ustedes, ¿esperamos a Cristo así como esperamos ese día? ¿Lo esperamos o no? Pero todavía tenemos las viejas costumbres que mamá y papá nos heredaron. Por eso es importante que usted como padre o abuelo le enseñe a sus hijos. Enséñele la palabra del Señor. No le enseñe costumbres. Costumbres no, enséñele la palabra. Pero bien, y dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo sentía ese temor de que, ¿cómo es posible de que yo trabajé tanto llevándoles el mensaje, predicándoles a ustedes? Viajaba de lejas tierras para ir a donde ustedes. ¿Y todo para qué? Todo para que ustedes estén dejando meter tonteras en la cabeza. Y vea, eso es lo que dice aquí donde dice que están maravillados. Mire, aquí en el capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravillado, dijo. Y así es, hermano, ahora en día, por eso le digo yo de que así como pasó en ese tiempo, así pasa ahora también. Porque yo le voy a decir algo. Cuando de verdad se predique el evangelio y el mensaje es fuerte, nadie quiere. Nadie quiere. Nadie quiere llegar. Pero ¿qué pasa si yo me pongo aquí a contarle chistes a usted? Y le empiezo a decir de que de vez en cuando está bien que hay que ir a una fiestecita, a un baile. No es malo. Yo ya estuviera lleno aquí, ya ni cabiera la gente aquí. ¿Ah? Ya ni cabiera la gente aquí. Y así pasa en los templos también. Hay templos vacíos, hermano. ¿Pero por qué? Porque la gente no quiere. La gente no quiere. Usted a veces le habla a la persona, le habla a usted a las almas. Pero ¿qué pasa cuando le dice, no, es que mire, es que yo no tengo tiempo, yo los domingos voy al campo? Es una costumbre, es una tradición. No, es que yo los domingos salgo con mis amigos a echármela, ¿verdad? No, es que yo los domingos voy a esto, voy a lo otro. Y los que estamos aquí, en el camino del Señor, supuestamente, nos volvemos allá a esclavizar. Porque todavía tenemos esa picazón de que cuando nos dicen, mira, esto y esto está bueno, pero uno dice, no, pero es que estoy en iglesia y es que el pastor me va a ver y que, no sé, me va a poner en disciplina. No, hombre, démonos una escapadita ahí de escondida, el pastor no va a ver. Y allí está el diablo metiéndole, ¿verdad?, la cizaña, metiéndole el veneno ahí, y usted más para las grandes orejotas, así ve. Y poco a poco nos está seduciendo a ir hacia el mal. Y volvemos nuevamente a los viejos rudimientos. Y volvemos nuevamente a esclavizarnos
cuando ya habíamos salido de allá, que tanto nos costó. Tanto que nos costó. Hay gente que le costó dejar el cigarro, hay gente que le costó dejar la bebida. Amén. Pero vinieron a Cristo, los libertó Cristo, pero luego se dejaron minar la mente y volvieron nuevamente a la esclavitud. Y el problema es que cuando se vuelve allá es peor. Dice la Biblia que se le meten, ¿qué? ¿Cuántos, hermanas? 7. 7 demonios más se le meten a la persona ahí. Imagínense si tenía 7, ya con 7 más un 14. Y la palabra del Señor dice, en 2 de Pedro, que aquel que vuelve nuevamente atrás, se vuelve nuevamente al camino viejo, allá a la vida antigua que tenía. Dice que es como la puerca lavada, que vuelve nuevamente al lodo. O como dice en Proverbio, como el perro que vuelve al vómito. Así hace la comparación. Pero como dicen, que Dios nos ayude, hermano. Y luego dice el versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo. Oiga bien cómo le está diciendo Pablo. Que lo recibieron como un ángel, como a Cristo dice que lo recibieron. Y así es. Esto es como cuando conoce a la novia, usted, no hombre, ni haya que hacer, hermano. ¿Ah? La pone en un pedestal, le baja la luna y las estrellas. No le promete. Bueno, dije la hermana que le promete. Entonces, o como cuando una persona está recién convertida en el evangelio. Hermano, que anda para allá, anda para acá y que no cabe. Amén. No cabe. Pero ya lo dije yo, pasa un mes, pasan 2 meses, un año, y aquello ya empezó a bajar. Ya empezó a bajar, ya empezó a bajar, ya empezó a bajar. Dicen allá en mi pueblo, es como llamará de tusa. ¿Sí me entienden? Entonces, esto no es a la carrera, hermanos. Esto no es a la carrera. Esto es despacio, pidiéndole sabiduría a Dios, pidiéndole sabiduría a Cristo. Dice que lo recibieron como a Cristo Jesús. Y hace una pregunta. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaba? Dice. Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Imagínense. ¿Y dónde está aquella emoción? Oiga bien cómo compara a Pablo a los Gálatas. Dice que tenían tanta emoción que era posible de que ellos se sacaran sus ojos para dárselos a él. O sea que la emoción era grande. Pero así como era tan grande la emoción, así como subió tan grande, así también se terminó. ¿Cuánto tiempo pasó? No se sabe. Pero lo que sí sabemos es que los Gálatas estaban en un gran problema. Y problema serio con Dios.
Por eso es que si usted no se ha afirmado bien, es tiempo que lo haga. O somos o no somos. Es tiempo que nos amarremos los pantalones, como dice. Oiga bien. 16. Hace otra pregunta. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros o por decirles la verdad? Él les está preguntando. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Oiga bien, aquí Pablo está hablando de las personas que les están metiendo cizaña a los Gálatas. Les está diciendo, tengan cuidado, tengan cuidado. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Oiga bien. En pocas palabras, es como cuando usted conoce a una persona de que ve que le ayuda y si me entiende, a veces en los trabajos pasa eso. Hay personas que le ayudan o que le hablan y que se ven como que bien atentos, pero muchas veces es para ver qué consiguen. O muchas veces es para hacerlo caer más rápido. Amén. Eso pasa. Y así pasa en los templos también. Así pasa en los templos también. Hay muchas personas que están allí, pero están por otro motivo. Que ahí se le acercan, mire, y ya le empiezan a hablar y usted, si es un poco aguado ahí, si todavía usted con 20 años del evangelio todavía está tomando lechita, y llega aquel y se le acercó y le empezó a hablar, le empezó a endulzar el oído, se terminó Panchito. Se salió Panchito de la congregación y se fue. Yo por eso no me le acerco a nadie ni dejo que nadie se me acerque, hermano. Para que no haya malas interpretaciones, por supuesto. Sí, porque pues cuando uno se le acerca a alguien dice, a ver qué le estará diciendo. Sí, lo que es. Entonces, dice que tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren, oiga bien, quieren apartarnos de nosotros. Quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea que quieren apartarnos de nosotros para que ustedes después estén a favor de ellos y estén en contra de nosotros. Nosotros que les hablamos el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación. Aquellos vinieron con las viejas tradiciones, hablándole de cosas que nada que ver con el evangelio, con la vida eterna. Ellos les hacen creer a ustedes que sí les importan, pero lo que en realidad quieren es ponernos en contra de nosotros. Y de eso hay que tener cuidado. Volver a esclavizarnos a la vida antigua que dejamos. Porque alguien nos dijo o porque a nosotros se nos da la gana. Eso es que tenemos que tener cuidado. Dice el 18, ya para ir terminando. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oiga bien, dice Pablo que se quedó, como dicen, ¿verdad?, con el ojo cuadrado al saber de que los Gálatas, después de haber recibido a Cristo,
después de haber sido conocidos por Dios, se vuelvan al viejo o a los viejos rudimientos, se vuelvan nuevamente a esclavizar a las viejas costumbres. Estoy maravillado de eso. La verdad es que me han dejado sin palabras. Amén. Me han dejado con la boca abierta. Después que tanto yo les prediqué el Evangelio, después de haber trabajado por ustedes y con ustedes, ustedes me salen con una pata más larga que la otra. Y eso está pasando hoy en día. Amén. Y seguirá pasando hasta que Cristo venga. Pero usted que es temeroso de Dios, usted que es temeroso de Cristo, usted que sabe a dónde está parado, usted que sabe que Cristo lo limpió, usted que sabe que Cristo lo salvó, usted que sabe que Cristo le está ayudando, usted que sabe que Cristo lo mantiene todavía con vida, Amén. no se va a dejar envenenar la mente por nada y por nadie. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, dijo Pablo. Amén. Lo dijo él. Pero hay personas que son débiles, hermanos. Y las personas que son débiles en el Evangelio, usted, como anciano que es de la iglesia, usted tiene que aconsejar, forjar buenos obreros. Usted Amén. tiene la responsabilidad. El problema es que a veces nosotros, como ya tenemos cierto tiempo, ya nos creemos que ya estamos a la par de Dios así, ¿ve? Y ya vemos a aquel un poco de menos. Y no tiene que ser eso. Tenemos que aconsejar, sea viejos o sean jóvenes, tenemos que aconsejar los hermanos. Que al único que tienen que ver es a Cristo Jesús, a nadie más. Amén. Que no pongan la mirada en el pastor, que no pongan la mirada en el diácono, que no pongan la mirada en la diácona o en la diaconisa, pues. Porque muchos van por eso, buscando carne, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Pero hay de aquellos que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Hay que tener cuidado. Amén. Y mucho cuidado. Así es que en el nombre del Señor Jesús los amamos, ¿verdad? Amén. Los amamos en Cristo Jesús. Sigamos adelante, hermanos. No desmayemos. Amigo y amiga, usted que me ve, busque a Cristo. Deje esa vida de esclavitud. Permita que Cristo abra los ojos espirituales. Y usted va a poder ver la realidad del mundo. Porque hay cosas que no las vemos a simple vista. Pero cuando venimos a Cristo empezamos a ver diferentes las cosas. Amén. Así es que dése la oportunidad. No le va a dar la oportunidad a Dios. No. Si usted no acepta a Cristo, Dios sigue siendo Dios para siempre. Amén. El necesitado es usted. Así es que usted es que se va a dar la oportunidad. Permita que Cristo entre en su vida. Deje que Cristo tome el control de su vida y la vida de su familia y la vida de sus hijos. Amén. Amén. Así es que, hermanos, también en el amor de Dios, sigamos adelante, hermanos. Tengamos cuidado con lo que escuchamos a veces, con lo que ponemos atención. Dice la palabra del Señor, escucharlo todo y retener lo bueno. Lo malo, desechémoslo, ¿verdad? Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para ustedes, qué bueno. Que el Señor me les bendiga. Que sigan adelante. Y recuerden, vivamos la vida con sabiduría. Hasta la próxima.